están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos nuevamente. A continuación, les presentamos los titulares del día. La Iglesia Raíces de los Hermanos Menonitas cumple este mes su 16º aniversario. El pastor Ricardo Friesen nos da la nota. Por otro lado, un grupo de jóvenes azucenos de diferentes iglesias evangélicas proponen llevar a cabo el Día del Evangelismo en Paraguay. Y por último, Daniel La Rosa nos muestra su testimonio de perseverancia y obediencia para llevar a cabo su trabajo y su día a día. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y desde el año 2000 se lleva adelante en nuestro país la Maratón Nacional de Oración. Este evento tiene como objetivo reunir al pueblo de Paraguay para orar por su país y también para expresar su amor por Dios. La 12ª edición de la Maratón de Oración se desarrolló en las instalaciones del Colegio Johannes Gutenberg, congregando a varias personas con el objetivo de clamar a Dios por nuestra nación. Este acontecimiento lleva el lema por la misericordia, la gracia y la justicia de Dios para Paraguay. Que así es como tenemos que manejarnos hoy día los cristianos, orando y pidiendo a Dios que Él nos ayude, porque está visto que sin su ayuda no podemos hacer mucho. En cada edición los motivos de oración fueron los mismos. Sin embargo, los lemas y pedidos van incrementando de acuerdo a la situación de nuestro país. A lo largo de estos años se ha visto cómo Dios ha movido su mano y cómo se han restaurado personas, cómo se han restaurado familias y cómo el Paraguay ha experimentado ciertos cambios también que tiene que ver con la estructura toda. Un pueblo que clama a Dios es un pueblo bendecido. Las iglesias de diferentes denominaciones estuvieron presentes en este importante acto. A continuación le presentamos nuestro editorial del día en la voz del pastor Víctor Val. Se sigue buscando presidente. Increíble las movidas y la dinámica que se dan por definir el candidato a presidente. Más que una campaña política, lo que se da son procesos de negociación las 24 horas del día. La activa participación de los ciudadanos recién se dará en las elecciones de las internas y después en las elecciones generales en el 2013. Y la decisión del electorado será la palabra final. A nosotros nos toca decidir quién debe gobernar al país durante los siguientes 5 años. Quiero leer una vez más lo que he llamado la ley del rey. El rey no deberá tener muchos caballos, tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. No debe acumular para sí demasiado oro y plata. El rey debe tener consigo una copia de la ley y debe leerla todos los días. Así va a aprender a temer a su Dios y su corazón no se elevará sobre sus hermanos. No se creará superior a sus compatriotas. Ya hemos reflexionado acerca del significado de acumular caballos, oro y plata, de tener muchas mujeres. Hoy nos toca preguntar, ¿qué lee un presidente de la República? En otras palabras, ¿de qué se nutre espiritualmente e intelectualmente un gobernante? El famoso coach y escritor Stephen Covey relata la historia de un joven leñador que se integró a un equipo de trabajo que estaba talando árboles. Durante su primer día trabajó arduamente y como resultado taló muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, sin embargo su producción fue menor que la del primer día. Durante el tercer día se propuso mejorar su producción del día anterior. Golpeó con furia la hacha contra los árboles, pero sus resultados fueron peores que los días anteriores. Y así ocurrió a lo largo de toda la semana. Su producción decrecía cada día. Entonces el jefe, al ver que los resultados del joven leñador día a día empeoraban, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven leñador respondió, no he tenido tiempo de hacerlo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. Covey también habla de afilar la sierra.
Lo llama un hábito de efectividad. Es el hábito que nos permite un mejoramiento personal en la dimensión física, mental, socioemocional y espiritual. Significa tener un programa balanceado para la renovación personal. Personas muy ocupadas creen no tener tiempo para hacer un alto en el camino de su vida. Y la falta de una apropiada renovación personal puede tener un elevado costo para la persona misma y también para quienes son los afectados por su liderazgo. Cada gobernante se encuentra ante este desafío, el desafío de desarrollar un hábito de lectura, estudio y reflexión, el hábito de afilar el hacha. Es interesante que en la ley del rey se aconseja practicar justamente este hábito. El rey debe tener consigo una copia de la ley y debe leerla todos los días. Así va a aprender a temer a su Dios y su corazón no se elevará sobre sus hermanos. No se creerá superior a sus compatriotas. Si alguien dice que no le gusta leer en la Biblia, esta todavía no es una excusa para no practicar el hábito de afilar la sierra. Hay muchos libros muy buenos que pueda leer. Habiendo dicho esto, sin embargo, alentaría a todos los gobernantes tener una Biblia y desarrollar el hábito de una lectura diaria. Nos sorprenden las consecuencias de la lectura regular de la Biblia que se señala en la ley del rey. Primero, el gobernante aprenderá a temer a Dios. ¿Cuánto hace falta el temor a Dios de los políticos? La señal más clara de la falta del temor de Dios es cuando un gobernante se cree todopoderoso e irreemplazable. Cuando actúa como si no tuviera que rendir cuenta a nadie. Cuando dice, yo no me arrepiento de nada. Cuando da señales de prepotencia. Cuando confía en el poder del dinero. Cuando se olvida que su poder le ha sido prestado por cierto tiempo nada más. Quien con sinceridad lee la Biblia en forma regular aprenderá a tomar en serio a Dios como el Todopoderoso, como el Señor sobre la vida y la muerte, como el Dios ante quien todos tendremos que rendir cuenta. La segunda consecuencia es interesantísima. Dice, su corazón no se elevará sobre sus hermanos. No se creerá superior a sus compatriotas. ¿Cuántas veces ya lo hemos visto? No solamente en la vida de un presidente, también en la vida de un gerente, de un padre de familia, de un esposo. La soberbia arruina todo. La soberbia arruina en primer lugar las relaciones humanas, las buenas relaciones humanas. La soberbia también arruina el buen rendimiento. Mejor dicho, la soberbia, le hace ciego al ser humano. Ya no puede ver con claridad, ya no puede ver al colaborador por lo que es, ya no puede ver al ser humano en su plena dignidad. Ya se olvida de su tarea como gobernante. Ya se concentra en mirarse a sí mismo en el espejo para admirar su diabólica soberbia. Se ha enfermado de una ceguera selectiva. No obstante, la lectura de la palabra de Dios es la mejor prevención de esta ceguera de la soberbia. Mi estimado amigo, si tú eres una figura pública, te invito a desarrollar el hábito de afilar tu hacha. Te pido que te protejas a ti mismo de la ceguera que proviene de la soberbia. ¿Alguna vez te preguntaste a ti mismo, ¿con qué estoy nutriendo mi corazón y mi mente para seguir siendo una persona agradable y también un buen siervo público? Y si tú eres un elector, fíjate en la vida privada de los candidatos. Intente averiguar si tiene el hábito de afilar su hacha. Intente descubrir de qué se nutren los candidatos. Si no tienen el hábito de una renovación personal a través de la lectura, del estudio y de la reflexión, no vote por él o ella.
no podrá servir como debe. Posiblemente se volverá arrogante. Y no olvides, tú también necesitas afilar tu hacha. La Organización Nacional Cristiana Red Viva organiza una campaña a favor de la niñez del Paraguay. Esta campaña se desarrollará en nuestro país durante todo el año. La campaña Ama a tu prójimo fue lanzada a inicios de este año por la organización Red Viva Paraguay con una capacitación para líderes interesados en la niñez. Charlamos con la directora de dicha institución, Anja Gorsen, para conocer los detalles. Es parte de un movimiento internacional que empezó con un grupo de organizaciones como Visión, Compasión, Viva y otros más que son internacionales, y han desarrollado para sensibilizar al pueblo de lo que es el maltrato y de enseñar o dar herramientas prácticas en forma general para prevenir el maltrato y promover el buen trato hacia la niñez y adolescencia. Las herramientas otorgadas en este encuentro fueron prácticas para toda persona o institución que trabaje en bien de los niños. Se hizo primero un taller para 25 organizaciones donde se les capacitó en lo que es buen trato en familia, o sea, un curso con actividades y herramientas muy prácticas que se pueden aplicar en familias, en zonas, en comunidades, colegios, o sea, cualquier lugar donde haya familias interesadas de cómo comunicar mejor, de cómo enseñar mejor, disciplinar mejor, ¿verdad? Y usar un buen trato en vez del maltrato en la familia. Red Viva Paraguay trabaja en favor de nuestra sociedad incentivando el buen trato. Esta campaña se desarrollará durante todo el año. Que necesitamos disfrutar con la niñez, ¿verdad? Que podemos apreciar y valorarles y que, como dice nuestro lema aquí en Paraguay, nos importa la niñez. Quédense con nosotros porque al volver de la pausa le contamos más acerca de la primera iglesia evangélica en Guaramaré. Código Vital es un programa de radio transmundial en el Paraguay que tiene ya más de 7 años de trayectoria. Actualmente cuenta con la conducción de 3 jóvenes que aman a Dios. A continuación conocemos más acerca de este programa. Código Vital es un programa dirigido a jóvenes, el cual tiene por objetivo transmitir valores y principios basados en la palabra de Dios. El mismo se va desarrollando a través de la presentación de un código que apuntan a temas variados como amistad, noviazgo, responsabilidad, entre otras cosas. Los conductores del programa son Sara Pereira, Fabián Quiñones y Ricardo Alderete. La idea del programa en sí es poder sacar la comodidad a la gente y impulsarle a cambiar su actitud, su mentalidad, y sobre todo guiarla a Dios. Según nos cuentan los conductores, la receptividad del público hacia el programa es muy buena, ya que incluso afirman recibir mensajes de jóvenes de otros países vía online pidiendo consejos y manifestando su agrado con el contenido. Como programa, a futuro se proyectan con más innovación a nivel nacional como internacional. Lo que aspiramos es llegar a los corazones, específicamente de los jóvenes. Pretendemos que ellos sean nuestros oyentes principales, pero también puede incluir a varias personas de cualquier edad, y esperamos ahora, bajo nuestra locución, de que este programa esté situado entre uno de los primeros escuchados a nivel mundial también. Como saben, es difundido a varios países y también aquí en nuestro país. Código Vital tiene su espacio en la radio Obedira 102.1 FM los domingos a las 7 de la tarde. A la gente que está viendo, y queremos decirle que Código Vital es un programa diferente, que realmente es para que gente que no conoce a Dios pueda escuchar, se enganche con buena música, con buenos temas, y pueda darse cuenta de que hay cosas en nosotros y que tenemos que cambiar. Y bueno, el Código Vital es justamente eso, un programa sano, saludable, que nos ayuda a crecer como personas, y por eso yo creo que la gente debería escuchar. Queremos seguir conectados contigo a lo largo de la semana. Por eso te pedimos que compartas con nosotros a través del Facebook. Búscanos, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya puedes compartir con nosotros tus comentarios, tus testimonios, las actividades de tu iglesia. Compartí con nosotros todo lo que quieras a través del Facebook. Ahí también podés encontrar toda la noticia internacional y nacional también del ámbito cristiano. Por eso te animamos a seguirnos en el Facebook, Noticiero Cristiano, y ya estamos conectados a lo largo de la semana.
Y nos vamos a la ciudad de Guarambaré. Ahí encontramos la iglesia menonita, que tiene más de 30 años. Esta iglesia es muy importante en la zona debido a que es la primera iglesia cristiana evangélica del lugar. Sus miembros nos cuentan que en los inicios de la congregación las situaciones no fueron sencillas. Sin embargo, con el transcurrir de los años, Dios fue supliendo todo lo que era necesario en cuestiones de obreros, recursos económicos, entre otras cosas. Actualmente trabajan en el fortalecimiento de los principios y verdades de la palabra de Dios. Como iglesia se proyectan llegar a toda la ciudad. La cosa positiva que queremos ver como iglesia es fortalecer primero la familia, el matrimonio, para que esta ciudad pueda levantar hombres realmente que va a ser útil para la sociedad y para nuestro país, ¿verdad? En el ministerio juvenil de la iglesia están convencidos de que Dios quiere utilizar sus vidas para llegar a muchas personas de Guarambaré. Por esa razón, como estrategia evangelística para que muchos lleguen al conocimiento de Cristo, fortalecen el vínculo de la sólida y sana amistad entre vecinos. El tema de poder fomentar una relación de amistad, digamos, entre jóvenes dentro de la iglesia, como también evidentemente con la gente de la comunidad, ¿verdad? Queremos nosotros como iglesia de Guarambaré unirnos también a ese esfuerzo conjunto de todas las iglesias, en seguir apostando por esta juventud. Esta juventud está para dar muchísimo más. Y es cuestión también que nosotros como líderes también podamos dar pie a ese tema de la creatividad, de las relaciones sanas y por todas las cosas también a apoyar a nuestros jóvenes a que puedan desarrollar sus talentos, sus virtudes para la obra del Señor que evidentemente el Señor nos dio para eso, ¿verdad? Para desarrollar y utilizarlo para su reino y que sigan adelante con la ayuda del Señor, que la obra es suya y bueno, somos colaboradores de Él, ¿verdad? Como iglesia menonita de Guarambaré, aparte de sus servicios de cultos, en ciertos meses del año brindan apoyo social a una villa cercana a la congregación. Allí ofrecen a los niños alimentos, diversión y por sobre todo las buenas noticias de Jesucristo. En conmemoración de un aniversario más de la Fundación de Asunción, en la Iglesia Centro Familiar de Adoración se llevó a cabo el culto de acción de gracias. Este evento histórico contó con la presencia de autoridades de los 3 poderes del Estado. En el acto de bendición y gratitud a Dios por el Paraguay se encontraba mucha gente del pueblo cristiano, además de autoridades nacionales y gubernamentales. Los mismos ofrecieron a Dios cánticos, súplicas de perdón, reconociendo sus muchas misericordias y no así la justicia humana. Declaramos a Jesucristo Salvador y Señor del Paraguay. Por ello pedimos que establezcas tu reino y que se haga tu voluntad en el Paraguay bajo el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Ayúdanos a conocer y obedecer tu palabra para que la verdad nos otorgue libertad. Con solemne gratitud y adoración, los paraguayos nos consagramos al servicio de nuestro divino benefactor y que nuestras súplicas agraden a Dios por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. De la celebración participaron alrededor de unas 10.000 personas, quienes escucharon de las palabras del pastor Emilio Abreu, quien llamó a todos los presentes a ponerse al servicio de Dios en primer lugar y luego de la sociedad en general. En el encuentro se presenció además momentos artísticos y culturales. Usted se está informando a través de Noticiero Cristiano. Enseguida vamos a conocer más acerca del aniversario de la Iglesia Raíces, que cumple 16 años. La Iglesia Raíces de los Hermanos Menonitas está de aniversario. Cumple 16 años de vida. Al respecto, conversamos con el pastor Ricardo Friesen, pastor principal de esta congregación. Fundada en agosto de 1996, la Iglesia Anabautista Hermanos Menonitas Raíces celebró su 16º aniversario, dando gracias a Dios por todo lo vivido y dejando nuevamente en sus manos las nuevas cosechas.
El pastor Ricardo Friesen nos comenta lo que representa este acontecimiento. Y lo festejamos con una fiesta espiritual el domingo y celebramos esto. Y realmente el Señor ha sido fiel en todo este tiempo con la iglesia, con nosotros. Estamos en la juventud de ser iglesia, de seguir aprendiendo, pero también de emprender nuevas cosas y ser independientes en lo que Dios quiere que seamos independientes y dependientes de Él en lo que nosotros debemos seguir siendo dependientes, ¿verdad? En el sentido de que nuestra visión es ser y hacer discípulos, entonces hay que cumplir esa misión, ya no preguntar quizás si hay que hacer o no, sino que saber que se debe cumplir esa visión. Una de las características de esta congregación desde sus inicios es la base fundamental que es la enseñanza de la palabra de Dios, nos comenta el pastor, además de esa cálida bienvenida con la cual reciben a las personas. Hay algo que desde el inicio a la iglesia le ha destacado, algo que el Señor usó, que eran las amistades a través de las cuales el evangelio corría y la gente llegaba a raíces. Y también aquellas personas que llegaron a conocer a Cristo a través de esta iglesia comentaban siempre lo bien que fueron recibidos. O sea, había un ambiente de familiaridad. Y realmente veo hasta hoy día que en momentos no lo hemos tenido tan fuerte, pero hemos vuelto a ser la familia que Dios quiere. Actualmente la iglesia cuenta con un aproximado de 200 personas, las cuales conforman los diferentes ministerios. Uno de los que más se destacan es el Ministerio de Niños, que este domingo estrena un parque de diversiones. Una de las cosas que en este domingo queremos inaugurar es un parque de niños, que hasta ahora no contábamos con eso. Un lindo parque para que los chicos realmente disfruten y sepan que esta iglesia piensa en nosotros. Aquí hay un lugar para que nosotros juguemos, nos divertamos y por ende en la escuela dominical también esto haga un sándwich, ¿verdad? Que no solamente están en las clases y estudian la Biblia, que es fundamental e importante, pero también ven los niños que acá hay tiempo para jugar, para diversión, porque también Dios los hizo así a los niños, ¿verdad? La Iglesia Raíces está agradecida con Dios por su misericordia y gracia, reconociendo que no hubieran podido salir adelante sin la guía del Padre Celestial. Llegó el momento de hablar de los deportes y para eso ya estamos en compañía de nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Maggie, feliz domingo para todos. Y hoy conoceremos la vida de Will Clayes. Él es un atleta norteamericano que ganó 2 medallas. Una, la de plata en triple salto y la de bronce en salto de longitud. El atleta cristiano Will Clay terminó con la medalla de plata en el triple salto detrás de su compañero de equipo Christian Taylor, ambos de Estados Unidos. Fue la segunda medalla que ganó Clay de los Juegos, ya que ganó su primera medalla de bronce en salto de longitud el pasado sábado. Él es el primer competidor masculino en conseguir 2 medallas en 2 tipos de salto. Este hecho no lo lograba nadie desde los Juegos Olímpicos en Berlín de 1936, cuando el japonés Naoto Tajima obtuvo bronce en longitud y oro en triple. Así que se ha convertido en el primer estadounidense en lograrlo desde 1904. Durante la celebración, Clay hizo algo inusual. Se dirigió a su bolso, sacó su bandera de Estados Unidos y lo puso sobre sus hombros como una capa, y luego sacó una Biblia para darle gracias a Dios por su triunfo. Algunos medios de comunicación lo llaman el hombre de la Biblia. Clay demostró que la simpatía con el cristianismo es una fe real. Creció en un hogar cristiano y aceptó a Jesús en el segundo año de su secundaria. Su hermano lo llevó más cerca de Dios y desde entonces siente que este es el camino que Dios le ha dado para hacer una bendición a los demás. Siguiendo con los Juegos Olímpicos, vamos a conocer ahora la vida de Glenn Mills. Él es el entrenador de la Selección Nacional de Atletismo de Jamaica y entrena nada menos que a Usain Bolt. Glenn Mills es el entrenador de Usain Bolt y Johan Blake, oro y plata en los 100 metros lisos. Este hombre es cristiano y rehúye el foco mediático y es muy celoso de su intimidad.
Mills lleva entrenando a la selección de Jamaica desde 1987 y gracias a él han tenido éxito velocistas caribeños en el que el atletismo coge la dimensión del deporte nacional. Mills nunca se casó ni tuvo hijos, así que podría decirse que la pista es su casa y los atletas son su familia. Sus allegados están llenos de historias sobre su generosidad para con los jóvenes que entrena, muchas veces de escasos recursos. Una vez quisieron ayudarlo reuniendo fondos para encontrar esposa, pues no tenía nada que ofrecerle a ninguna mujer. Sin embargo, Mills no solo tiene tiempo para entrenar a grandes corredores, él también le da un espacio a Dios, así que regularmente va a la iglesia. Los atletas y las oraciones de Glenn Mills estuvieron en Londres este domingo en la pista de atletismo y le dieron nuevas glorias a una pequeña isla del Caribe de 2.8 millones de habitantes, casi 11.000 kilómetros cuadrados y unas cuantas aspiraciones al podio en los Juegos Olímpicos. La popular atleta estadounidense Lolo Jones tuvo una vida muy difícil. Ella contó que tuvo que robar para comer, ella y toda su familia. Igual logró triunfar en los Juegos Olímpicos. La popular atleta estadounidense Lolo Jones quedó en cuarto lugar en la carrera de obstáculos de 100 metros de los Juegos Olímpicos, superada por sus compañeras de equipo. Jones finalizó la competencia en 12.58 segundos, a pocos segundos de obtener la medalla de bronce. Como atleta nunca se deben dar excusas. Hice lo mejor que pude hoy con las cartas que tenía, comentó Jones. La atleta también dijo que en el 2008 saboreó la medalla. Aquí simplemente estaba tratando de pasar cada ronda y tratando de quedar en el equipo. Fue una experiencia diferente. Después de cruzar la línea de meta me di cuenta de que no iba a obtener la medalla, pero estaba diciendo una oración para tratar de lograrlo, aseguró. La atleta actualmente se recupera de varias cirugías debido a lesiones que han sufrido a lo largo de su carrera deportiva. En los Juegos de Beijing en el 2008 perdió la medalla de oro tras fallar al no poder superar uno de los obstáculos finales. Jones llegó a los Juegos Olímpicos en Londres siendo una de las atletas más publicitadas, no solo por sus logros, siendo campeona olímpica en 2 ocasiones y por ser considerada en el pasado como la 5ª mujer americana más rápida de la historia, sino también por hablar públicamente sobre su virginidad, siendo comparada con el jugador de los Jets de Nueva York, Tim Tebow, quien también ha dicho que prefiere abstenerse en las relaciones sexuales prematrimoniales por razones religiosas. En los Juegos Olímpicos de Londres ella cumplió 30 años y debido a su promesa de llegar virgen al matrimonio causó mucho revuelo. Escuchemos lo que decía en una nota a la cadena internacional HBO. Lolo, you've told the Twitter sphere that you're a virgin. Yeah. Hands were shaking when I did that. What made you say that? Why do you want people to know that? I mean, I just don't believe in it. I want to wait till I'm married to have sex. My mom, she was my dad for 20 years and never got married, and they're not together anymore. So I just want that, I want to have that solid bond. That's just a gift I want to give to my husband, so. Wow. But please understand, this journey has been hard. If there's virgins out there, I'm gonna let them know, it's the hardest thing I've ever done in my life. Harder than training for the Olympics, harder than graduating from college has been to stay a virgin before marriage. I've been tempted, I've had plenty of opportunities. I don't doubt that. Yeah, well, I'm 1 year out from turning 30, so I say if they're making a sequel to the 30-year-old virgin, I am their candidate. I would love to. I'm a little bit awkward like Steve Carell. I could definitely play that role. People are going to find this very hard to believe. It was cute. Like when I was 22, 24, it was cute. Like, oh, I'm a virgin, that's cute. 24 through 29, it's not cute. Like you get judged a lot. A lot of guys won't return your calls after they find out. Here's the 2 things that happen when you tell a guy you're a virgin. And this is the honest truth. So one, you tell them, they say, oh, okay, I respect that. But you can already see it in their mind and in their eyes that they're like, she's lying about this, and I'll crack it. So after we talk a month or so, or, usually a month to 3 months, then they're like, oh, shoot, she was serious. Time for me to exit. When I put together your whole life and what you've been through, and you've had traumas and you've had
this unstable existence for such a long time, it actually makes sense to me that you want to have the kind of family that you wish you'd had as a kid. Yeah, I guess I want that Norman Rockwell picture. Así conocimos a unos atletas cristianos. Quiero agradecer, por favor, a Dirly Armoa, que me ayudó, obviamente. Siempre colabora, pero esta vez me ayudó con la traducción de esta nota. Súper interesante, Víctor, todas estas historias de perseverancia, de convicción, de principios, porque en el caso de Lolo Jones, como veíamos la historia, mantenerse virgen cuando en algunos casos hasta se burlaban de ella y mantener sus principios tan claros, tan evidentes ante el mundo, realmente ella se convierte en un ejemplo para todos los jóvenes a nivel internacional y es realmente encomiable y elogiable lo que hace Lolo Jones. Así destacamos que obviamente cada atleta cristiano antes de realizar su prueba se encomiendan a Dios, oran y ahí realizan sus pruebas entonces. Sí, señor, y el caso de Hills también, ¿verdad? Estando a cargo nada más y nada menos como dos grandes como Johan Blake y Usain Bolt, que realmente resaltaron en estos Juegos Olímpicos, grandes atletas y por sobre todo, bueno, están también en manos de un gran hombre y un gran hombre de Dios que por sobre todas las cosas lo tiene a Dios en primer lugar. Sí, dedicado su vida a entrenar y también a Dios. Así mismo, hermosísimas las historias que nos comentaste hoy. Muchas gracias, vamos a tener muchísimas más en otras ediciones de Noticiero Cristiano. Seguimos, vamos a una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. La PEF Juvenil y la organización del Día Nacional de Evangelismo en Paraguay están organizando nuevamente este acontecimiento para el mes de septiembre. Para tener más detalles acerca de lo que es esta organización, veamos el siguiente material. Con el lema El Paraguay Nación Bendita, el Día Nacional de Evangelismo en Paraguay se llevará a cabo el 15 de septiembre. Esta iniciativa se realiza por segundo año consecutivo. Charlamos con David Domínguez, que forma parte del grupo de la organización. Que el año pasado ya se hizo esto también en septiembre, en la primera semana, y le creamos una página en el Facebook donde después de ese día los chicos levantaban fotos en distintas ciudades. A medida que pasaba el tiempo después del Día Nacional de Evangelismo, se alzaban fotos y veíamos la creatividad de todas las iglesias jóvenes haciendo esto, haciendo en los colectivos, haciendo en los semáforos con pancarta. Habían chicos que levantaban fotos limpiando vidrios y mientras otros volanteaban. Es decir, la creatividad que le metieron los muchachos a la hora de hacer esto es inimaginable, ¿verdad? Es por eso que hoy, que el 15 de septiembre de este año de nuevo queremos hacerlo. Muchos de los jóvenes paraguayos dedican su tiempo a aquellas cosas que no son trascendentes, mientras otros se preocupan de su crecimiento espiritual y de ser transformadores en una sociedad con muchos cambios. El evangelio o el evangelismo tiene que ser un estilo de vida para nosotros, los seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Y particularmente, en mi opinión, yo creo que estamos avanzando. Hoy estamos viendo iglesias enteras movilizándose a salir a las calles. Vemos ministerios que están trabajando fuertemente en evangelismo, ¿verdad? Entonces, nosotros como coordinación del Día Nacional pensamos que es un avance muy grande el que estamos viendo desde un tiempo atrás hasta hoy. A esta campaña se suman iglesias de todo el país y la grata sorpresa es que la mayoría son del interior. Por último, la organización anima a todas las congregaciones a sumarse a esta campaña. Queremos animar a los distintos hermanos, siervos, pastores, a congregaciones enteras a que puedan realmente ir a la palabra donde dice el Señor Jesucristo: vayan y anuncien el Evangelio, vayan y hagan discípulos. Cuando nos ponemos a analizar firmemente lo que significa id o la palabra vayan, vemos que realmente el Señor Jesucristo no nos daba una opción, sino que era un mandato. Y la palabra de Dios también dice que a Él le agrada más la obediencia que las ofrendas. Entonces, en obediencia vemos que el Señor Jesucristo quería, o realmente para este tiempo, y va a seguir queriendo, es que nosotros hagamos discípulos, que anunciemos el Evangelio. Entonces animamos a todos los amigos, hermanos en Cristo Jesús, a que el 15 de septiembre
sea un día donde la gloria de Dios pueda manifestarse en los corazones de cada persona de la República del Paraguay. Y a continuación queremos mostrarles más acerca de un compañero de la casa. Hablamos de Julio Flor. Él tiene su programa desde hace 4 años en Radio Bedira. De esta manera, él trata de compartir con la gente lecturas motivadoras y buena música para empezar bien la semana laboral. Va este copa seinu. COAPC Abuabé es el primer programa en vivo del primer día laboral de la semana. Se emite todos los lunes de 5 a 6 de la mañana, hablado predominantemente en guaraní y enfocado a transmitir buena onda y motivación para iniciar el día con predisposición positiva. El programa ya tiene 4 años de vigencia en Radio Obedira. COAPC Abuabé añetejabe. COAPC Abuabé se me pujarorupe pujarevete apuáramo. Maravendo y koi airamo ro ho halvi o que se catuete apo ayu ai kwawi hetata pisha o ha mahina opal o ya pusakama ha onena ano doro yuyamo. El contenido del programa abarca principalmente polcas paraguayas. La locución consiste en palabras de edificación, exhortación y consolación, extraídas de los salmos y otros libros bíblicos, transmitidas y comentadas en un estilo coloquial pero sobrio. El nombre del programa no solo obedece a la idea de ánimo positivo que encierra COAPC Abuabé, aquí soy más feliz, sino que además la segunda estrofa de la cortina musical dice, en traducción libre así, solamente Dios ha sido con su guía quien me trajo y libraba mi vida, del infierno escapé. Mi encuentro con el Señor ha sido en 1973. No tenía ni las pocas barbas que tengo después de viejo. Tenía 18 años, servicio militar, y se fue a mi valle, Quindú, en la primera gira del equipo evangelístico de los hermanos menonitas con el pastor Alberto Enz. Y ese equipo fue integrado también por el hoy doctor Alfred Neufeld, lo conocí aquella vez, y otros. Allí yo me iba cada noche al cine y a escuchar la predicación del Evangelio. Primera vez había escuchado el Evangelio expuesto tan claramente, porque yo creía siempre en Dios, pero no relacionaba mi vida con... sabía que soy pecador y todo eso, pero el valor del sacrificio de Cristo y lo que eso significa para mi vida, nunca lo entendí perfectamente. Y aquella vez, con las predicaciones del pastor Enz, se me aclaró el tema, y allí tímidamente, escondiéndome detrás de la sombra de un parante de luz, yo seguí la oración de aceptación de Cristo que Él había hecho. Y desde ahí hasta hoy tanta paciencia me ha tenido el buen Dios, que no me ha dejado escaparme de su redil. Si quieres contarnos más acerca de las actividades de tu iglesia, quieres comentarnos alguna información, lo puedes hacer también a través de nuestro correo noticierocristiano@redguaraní.com.py. Anímate, comunícate con nosotros, contanos todo lo que tiene que ver con tu iglesia, con alguna información que quieras compartir a través de las pantallas de Red Guaraní. Anímate, noticierocristiano@redguaraní.com.py. Y un grupo de jóvenes se animó a armar una banda musical. Hablamos del grupo Ángulo, que hace un tiempo se juntaron unos amigos y emprendieron esta gran misión de llevar el mensaje a los jóvenes. Ángulo es un ministerio que nació en mayo del 2006 como núcleo hasta el 12 de noviembre del 2011, donde se lanzan como banda formada por un grupo de jóvenes que aman a Dios y anhelan servirle. Hola a todos, mi nombre es Orlando Vargas y soy el líder de la banda Ángulo. Soy Romina, una de las voces femeninas del grupo. Soy Daisy Vargas y también soy una de las voces del grupo. Mi nombre es Lisis Vargas y canto, y también estoy ejecutando la guitarra electroacústica. En sus inicios se trataba de un grupo de oración que buscaba de Dios. Luego comenzaron a ministrar en la iglesia Centro Familiar de Adoración,
Posteriormente, fueron abriéndose puertas en diversos lugares del país, como campamentos, iglesias y conciertos. El nombre se basa en que Jesús es la piedra angular y todo el que creyere en Él no será avergonzado. Nosotros creemos que nosotros formamos ese ángulo con Él, al estar íntimamente relacionados con Él, al hacer su voluntad, al buscar sus cosas y al edificar su reino aquí en la tierra. La banda lo integran los hermanos Orlando, Lisis, Romina, Daisy Vargas, Silvio Ramírez y Fabián Duarte. Al presente cuentan con un demo en el cual incluyeron 4 temas propios: Te veré, No puedo, Dinamita, Mi Cristo. Y están trabajando en el primer material discográfico que pronto saldrá al mercado. Para contactar con ellos pueden comunicarse al 0971 70 12 38 o buscarlos en su fanpage en el Facebook. Al volver de la pausa tendremos un contacto con exteriores. Siga con nosotros en compañía de Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Llegó el momento de hacer un contacto con exteriores. Allí se encuentran nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Canteros para compartir con nosotros más historias de fe. Buenos días, Mavi. Aquí con Cristian nos encontramos en el barrio obrero de la ciudad de Asunción. Estamos listos con Guillermo para conocer una historia de emprendimiento y fe. Acompáñennos. Hoy tenemos el caso de Daniel La Rosa, quien es miembro y líder de una célula de la Iglesia Raíces y desde 1990 es uno de los dueños de la empresa La Criolla. Cuando comenzamos este negocio, yo aún no era creyente, pero Dios me guió a la amistad de mis socios para que formemos un negocio. Es un hombre que, depositando su confianza en Dios y con mucho trabajo, ha logrado sacar adelante su negocio de pastas y panificados. Es difícil muchas veces, porque la empresa del mundo se lleva por un sentido común, sentido comercial, pero el sentido común y el sentido comercial van de contramano con la voluntad del Señor. Muchas veces me he preguntado por qué me eligió a mí, por qué este lugar, y justamente Jesús te elige para donde Él quiere que tú actúes, en la forma que Él quiera que actúes, no como vos quieras. Y dar tu testimonio, dar tu ejemplo a la gente que te rodea. La palabra de Dios dice en Filipenses que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin Él nuestra vida carece de sentido y esto ha sabido incorporarlo a su vida. Todas las dificultades que encontramos fueron justamente por la ausencia de Jesús en nuestra vida. Incluso llevamos malas relaciones con mis socios, llevamos a maltraer, como se dice, con una relación que le perjudicaba incluso al negocio. Sin embargo, cuando yo empecé a caminar, lentamente comprendí que no era nuestro, que solo de Dios, nosotros somos administradores y que debemos amar al prójimo como a ti mismo. El Señor siempre nos da más de lo que pedimos, pero tenemos que partir por aceptar que todo lo que poseemos no nos pertenece y poner todo en sus manos. Y ahí donde uno se empieza a fortalecer, poniendo la empresa en las manos del Señor. Y el Señor va bendiciendo. Hay negocios que salen sin que nosotros pidamos. Vienen a plantearnos negocios aquí. Todo con respecto a nuestra producción. En eso se manifiesta después de la obediencia que uno le pone al Señor. Él te da todo después de que vos seas obediente. Él ha descubierto la fórmula para seguir adelante con su negocio y su vida cristiana. No encontraba la fórmula hasta que la fórmula fue el alimento diario. Perseverar cada día. Encontrar dentro de este trajín diario un momento de paz, un oasis donde alimentarte con la palabra. Finalmente, nos comparte un mensaje para todos los emprendedores que aspiran a alcanzar sus sueños. Cumplir el propósito que Él tiene para vos, que es ser luz y sal donde uno esté. Brillar, que brille su presencia, que uno refleje esa presencia de Jesús en tu corazón. En cada acto, en cada pensamiento, en cada minuto de tu vida.
No es difícil. Teniéndole a Él todo se puede, nada es imposible. Así como Daniela Rosa ha logrado emprender un negocio con mucho esfuerzo, pero sobre todo obediencia y fe en el Señor, todos estamos llamados a ser emprendedores. Acompáñanos el próximo domingo a conocer otra historia de emprendimiento y fe que puede impactar tu vida. Gracias, Cristian, y gracias, Guillermo. Desde ahora en más y desde hoy vamos a tener más acerca de historias de emprendimientos y de fe con ellos. Así que les invitamos a seguir compartiendo con nosotros todos los domingos porque realmente van a salir alentados con estas historias. Y nuestro equipo viajó a la ciudad de Campo 9. Allí un grupo empresarial decidió invertir en la educación. Ahora está en proceso de construcción un prestigioso colegio. Hablamos del Politécnico Johannes Gutenberg. En el barrio San Jorge de la localidad de Campo 9, departamento de Caaguazú, se lanzó el proyecto Johannes Gutenberg, el cual se encuentra bajo la dirección de la Cooperación Empresarial para el Desarrollo Comunitario, CEDEC. El mismo se encuentra conformado por renombrados empresarios cristianos que apostarán por el desarrollo educativo de la ciudad. Como inversores, se pusieron de acuerdo en impulsar la formación de nuevos profesionales para abastecer la demanda de las industrias locales que se ven afectadas en la actualidad por la falta de personal calificado. Esto que nos rodea es el buque insignia de nuestras fuerzas. Es el arma más importante con lo que combatiremos a la ignorancia, a la miseria, a la desesperanza, y es el ejemplo vivo de la unidad que profesamos. Los trabajos de construcción de la nueva sede del Colegio Johannes Gutenberg ya iniciaron y van por muy buen camino. El mismo en sus inicios y como primera etapa de enseñanza contará desde los grados de preescolar hasta el 7º grado. En principio emplearán a poco más de 35 docentes quienes serán capacitados por los directivos de la institución. Estamos aquí con la misma filosofía, con la misma calidad. Naturalmente vamos a tener entrenamiento con los funcionarios, los docentes, para lograr esto. Cabe destacar que más allá de la formación académica, es sabido que el Colegio Gutenberg apuesta a una enseñanza cristiana y con valores basada en la palabra de Dios. Pretenden no solo incluir a los estudiantes, sino también a los docentes, padres de familia y vecinos de la zona. Cuando nosotros estamos hablando de hacer educación, siempre tenemos en mente esto: excelencia académica por un lado y por otro lado una formación integral que involucra fuertemente la parte espiritual, que significa también no solamente que los chicos, sus padres, llegan a conocer al Señor Jesucristo, sino sobre todo también esta parte muy importante de formar parte de una iglesia local y poder desarrollarse como persona y seguir creciendo espiritualmente. La inversión total es de aproximadamente $4 millones. El colegio se prepara para albergar al menos 300 niños en un comienzo. Sin embargo, los planes a futuro son de incluso llegar hasta la formación universitaria en la zona. Y llegamos al final de una edición más de Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos. Y no podemos perder la oportunidad de invitarte a ser parte de una iglesia. Ahí vas a encontrar palabras de aliento y de vida para tu familia y para vos. Anímate, acércate, sé parte de una iglesia donde vas a recibir realmente palabra directa desde el corazón de Dios. Muchas gracias por compartir con nosotros una vez más. Te deseamos una bendecida semana. A cada momento busco lo que quiero, me parece bueno esto que deseo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que he probado. Vivo como un niño y siempre vuelvo a terminar así. A tus brazos llega al fin. Es que no puedo, tu mirada no me deja ir. Es que no puedo, alejarme de tu amor. Cada pensamiento y mis emociones, todo lo que intento
no tiene sentido. No estás en mí. Y me desespero. Busco algún camino